Entrevista. Siete de la mañana, 1 minuto. Saludamos al exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, saludos cordiales. Bienvenido. El Fondo Monetario Internacional transferirá cerca de $1.000 millones al Ecuador el 23 de agosto de este año para darle liquidez, como le puede dar o le va a dar liquidez a muchos otros países en la situación en la que vive el mundo. ¿Qué tan beneficioso y hacia dónde deben ser dirigidos esos fondos, economista? Sí, el Fondo Monetario aprobó hace algunas semanas reparto de $650.000 millones para todos los países del mundo que son parte del Fondo Monetario. Entonces, la idea es que esos países los reciban y los tengan para incrementar y mejorar sus reservas, es decir, en el Banco Central. En el caso ecuatoriano, pareciera que no va en esa misma dirección de que estén las reservas del Banco Central, sino que Finanzas los necesita para que entren a la cuenta única del Tesoro, para que ahí pueda distribuirse a pagar los gastos que ha ocasionado la pandemia, los gastos que tengan que ver con el tema social. Y entonces, en el caso ecuatoriano, esos $1.000 millones de los derechos especiales de giro deberán convertirse a dólares, y luego eso de ahí se tomará como una deuda con un costo financiero nulo, más allá del cambio de la moneda en el tiempo, porque los derechos especiales de giro es una canasta de monedas de 4 o 5 países, entre los cuales está Estados Unidos, China y otras 3 monedas principales. Ahora, ¿el destino debe ser ese o debe ser otro a juicio suyo? Yo hubiera pensado que Ecuador mejore el tema de la Reserva Internacional, porque está bastante golpeada, pero Ecuador tiene otras urgencias, entonces va a tratar de mantener esos recursos a usarlos en el presupuesto del Estado. Ahora, es fundamental que es una especie de salvataje, por así decirlo, desde el punto de vista económico para muchos países del mundo y para el Ecuador. Pero toda esta situación también refleja desde el punto de vista económico que se comienza a generar una confianza a nivel de la comunidad internacional o en los organismos multilaterales de crédito. Sí, es una forma, ya lo utilizaron antes, ¿no? Lo utilizaron para la crisis del 2008-2009, repartieron una cantidad distinta. Como tema anecdótico, en el caso ecuatoriano le tocaron $400 millones en esa época, en el 2008-2009, y el gobierno en ese momento estaba Pedro Páez de ministro de Economía, y Pedro Páez le decía al presidente de la República, presidente, no los recibamos, devolvámoselos, no los queremos nosotros porque somos país soberano, que se los den a África. Y en esa circunstancia la prensa recogía que el presidente de la República dijo que en esa ocasión, Correa, que sí los aceptaba porque Ecuador también necesitaba esos recursos. Ahora vuelve a ocurrir, pero una cantidad mucho mayor por la crisis, que es mayor impacto, y entonces ha terminado favoreciendo a algunos países, en el caso ecuatoriano, para poder atender esta cantidad de recursos que demanda la pandemia. ¿Es una decisión histórica del Fondo Monetario en estas circunstancias que vive el mundo? Es una repetición de una decisión histórica con la crisis del 2008-2009, por lo tanto, esa se decide en base a lo que quiera Estados Unidos, que es el que tiene el voto mayoritario a nivel global. Si Estados Unidos dice por acá hay que ir en el tema de apoyo al mundo, entonces el Fondo Monetario y el resto de países se someten de alguna forma a esa decisión del país más grande y más importante en los votos con el Fondo Monetario. ¿Y el Fondo Monetario Internacional debería buscar otras opciones para también apoyar a los países en situación tan crítica como la que viven hoy en día, aparte de esta? El Fondo tiene programas de apoyo y programas crediticios. De hecho, Ecuador está en medio de una discusión con el Fondo Monetario sobre si que continúa o no con el programa anterior o si le hace algún tipo de cambio. El Fondo está a la espera todavía con Ecuador para poderle desembolsar $1.500 millones en este año 2021 y $1.000 millones el año 2022 dentro del programa original, que eran $6.500 millones. Pero eso sí, los programas de apoyo del fondo, eso sí tienen sus condicionalidades, ¿no? Cómo el país va a mejorar ingresos, cómo el país va a recortar gastos, cómo el país va a eliminar subsidios de combustibles y de alguna forma cómo incrementará impuestos como el IVA, que era lo que estaba discutiéndose en el programa anterior, y seguramente hoy día estarán afinando para que traten de no tener que incrementar 3 puntos del IVA que estaba planteado y quizás patearlo un poquito hacia adelante. Bicicletear el tema del IVA, como se dice en el argot popular, pero en este último semestre, economista Ortiz,
Para recibir esos 1.500 millones, ¿qué se requiere? ¿Las reformas laborales, por ejemplo? No. Para nada. No, porque debió haberse hecho una revisión en abril sobre los datos económicos de diciembre, y esos están bien, por lo tanto debieron al país haberle desembolsado ya 400 millones en el mes de mayo, y habría que hacer la segunda revisión ahora en agosto para poder recibir los segundos 400 millones en este año. Por lo tanto, son simplemente revisiones cuantitativas y cualitativas, ¿no? Es decir, has hecho bien la tarea el año 2020, estás haciendo bien la tarea en el 2021, entonces toma tu desembolso. Pero también hay que, el caso ecuatoriano es que le va a plantear, no puedo incrementar los 3 puntos del IVA que nos habíamos comprometido. Y hay que estar claro, el compromiso fue en el año 2018-2019, cuando no se visualizaba al frente que había la pandemia. Es decir, no, era distinto haber planteado, vamos a incrementar 3 puntos del IVA cuando no se veía que al frente había una pandemia, y ahora decir voy a incrementar 3 puntos del IVA sería una locura, porque mientras estamos en crisis no podemos estar al mismo tiempo quitándole plata a la economía. Y yo me imagino que el Fondo Monetario va a plantear como alternativa, que lo está usando a nivel global, una línea de impuesto patrimonial. Pero ampliamente claro es que el impuesto patrimonial no da la misma cantidad de recursos que diera los 3 puntos del IVA. Por eso yo digo, me imagino que en la negociación con el Fondo Monetario estarán pateando un poco hacia adelante esos 3 puntos del IVA. Ahora, la tarea que tiene que cumplir el Ecuador va en el proceso adecuado, independientemente de la crisis sanitaria, que permita, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino con los otros organismos multilaterales de crédito, buscar esos recursos para en este último semestre economista, y usted sabe que hay que cubrir los déficits de alguna u otra manera, o llegar al máximo de tratar de cubrirlos. Digo, ¿hay estas condiciones o no? Sí, hasta el mes de julio el déficit fiscal va en 1.100 millones de dólares, que es una cantidad casi idéntica al déficit fiscal del año 2 años atrás, en el año 2019, cuando terminamos con un déficit anual de 4.000 millones de dólares, que es la meta de arranque en el presupuesto del Estado 2021. Es probable que esos 4.000 millones no se cumplan y que lleguemos hasta 5.000 millones de dólares. Y porque el último trimestre del año es el gran demandador de recursos, el gran generador de déficit fiscal, pero para que ocurra aquello necesitas el financiamiento, tiene que entrarte una cantidad importante de deuda a la economía para que pueda no terminar el año con atrasos. Y los atrasos hasta julio van en algo así como 1.700 millones de dólares, y la mitad de esos atrasos cae en el grupo de gasto que se llama transferencias corrientes, en donde está el bono de desarrollo humano, que seguramente está bastante al día, pero ahí también está la plata que se le paga a la seguridad social por el 40% de las pensiones, en donde ahí hay un atraso cercano a los 500 o 600 millones de dólares, que es lo que el gobierno tendrá que ver cómo le paga a la seguridad social para no crearle problemas adicionalmente a los que ya tiene la seguridad social. ¿Y se puede acudir a otros organismos? Se puede, de hecho, está contemplado que se reciba plata de la CAF, que se está recibiendo, del BID, del Banco Mundial, pero de alguna forma el grueso del financiamiento viene del Fondo Monetario, esos 1.500 millones en este año del programa, pero eso va a requerir que Ecuador llegue a un entendimiento con el fondo, y probablemente lo logre, pero el apoyo puede terminar no siendo el mismo programa de 2.500 pendientes, sino que pueda achicarse un poco. Habrá que chequear cómo el gobierno lo logra manejar y cómo junta el programa con el Fondo Monetario con el programa de gobierno que planteó en la campaña, que puede ser algo distinto. Ahora, de alguna u otra manera, el que el precio del petróleo tenga el costo que tiene actualmente también es un fortalecimiento para la economía, o independientemente de eso hay que hacer las otras tareas. A ver, eso es un tema importante, Javier. El petróleo a nivel actual, que se cotiza el WTI arriba de 70, y Ecuador le podemos estar bajando unos $4, ayuda a la economía. Entonces, pero la economía no es solo la parte fiscal, la economía también es el sector externo. Entonces, ayuda a la economía, ¿por qué? Porque le está generando una cantidad importante de dólares de exportación, más de 3.000 millones de dólares en exportación petrolera. Ayuda a que la balanza comercial sea positiva, ayuda a que se pueda reactivar la economía si se necesita importar bienes de capital, que ahora que están bajando los aranceles, si se necesita importar materias primas industriales, ahora que están bajando los aranceles, eso dinamiza la economía
y ojalá pueda devolver el empleo que se perdió por la pandemia. Pero a la parte fiscal eso no le ayuda en mayor cosa. Es cierto que la parte fiscal hasta el mes de julio el petróleo le ha aportado al presupuesto del Estado como unos 600 millones de dólares, que es el doble de lo que le aportó el año pasado. Pero con el mismo precio de los 7 primeros meses del año, en el año 2008, el petróleo le aportaba a la economía quizás el triple. Es decir, todavía estamos muy por debajo de la meta, inclusive que estaba presupuestada, que era 2.000 millones de dólares. Estamos lejos de esa meta y yo creo que el año completo podría estar terminando fácilmente unos 1.300, 1.400 millones por debajo de esa meta. Ayuda a que haya buen precio de petróleo, porque aunque sea, le sirve a Petroecuador para pagar las deudas atrasadas, aunque sea, le sirve a Petroecuador para hacer las inversiones y evitar que la producción petrolera vuelva a caer, como en el 2020, que cayó 50.000 barriles diarios. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Saludos cordiales, Javier. Hasta luego. Gracias. Gracias al ex ministro de Finanzas, el economista Fausto Ortiz. 7 de la mañana con 12 minutos. Una pausa, regresamos enseguida.